En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos invocar la presencia del Espíritu Santo para que en esta noche nos ilumine, nos bendiga, nos llene de su presencia maravillosa. Queremos darle gracias a Papito Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo lo que tenemos y Él nos ha permitido poseer en esta vida. Ponemos a Colombia y a toda su situación social, política y económica en manos de Dios Padre. Y que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos alcanzar consenso y salir adelante como país, como nación. Ponemos también la situación de salud, ya que casi todos los días están muriendo 500 personas diarias por COVID-19. Señor Dios Padre Todopoderoso, ten misericordia de Colombia y derrama sobre nuestro país sanación. Ven Espíritu Santo en esta noche y toma posesión de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras angustias y pesares, pero también de nuestras alegrías. Ven, Señor Jesús, y habita con nosotros en nuestra casa. Guíanos, protégenos y líbranos de las acechanzas del demonio. Ven, Espíritu Divino, pósate sobre nosotros e ilumínanos siempre. Hoy ábrenos la mente, el corazón y el espíritu para recibir tu palabra, para alimentarnos, para poder entenderte, Señor, cómo piensas, cómo actúas, cómo eres, Señor nuestro. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a todos los que se están conectando en este momento, un saludo. Vamos entonces a empezar con la lectura del capítulo número 8 del libro del Éxodo. La plaga de las ranas. 7 días después de que el Señor golpeara el agua del río, el Señor le dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque si tú no lo dejas ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en donde amasas el pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda la gente. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que de allí salgan ranas y llenen el país de Egipto. Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto, y todo el país se llenó de las ranas que salieron de ahí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, y también trajeron ranas sobre el territorio egipcio. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó al faraón: dime cuándo quieres que yo pida por ti, por tus funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio, y se queden solo en el río. Mañana mismo, dijo el faraón. Y Moisés contestó: así se hará, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente en el río.
Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que había enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía, y murieron las ranas que había en casas, patios y campos. La gente recogía las ranas muertas y las amontonaba, y por todas partes olía mal. Sin embargo, en cuanto el faraón se vio libre de su problema, se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de mosquitos. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee con él el polvo de la tierra, para que se convierta en mosquito en todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su bastón y golpeó el polvo del suelo, y todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que atacaban a hombres y animales. Los magos trataron también de producir mosquitos por medio de sus artes mágicas, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Entonces los magos le dijeron al faraón: aquí está la mano de Dios. Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de tábanos. El Señor le dijo a Moisés: el faraón va a ir mañana temprano al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque si tú no lo dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se llenarán de tábanos las casas de los egipcios, y hasta el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá un solo tábano. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en el país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esto tendrá lugar mañana. Así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tábanos invadió el palacio del faraón, las casas de sus funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos dejaron el país completamente arruinado. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Y Moisés contestó: no estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarán a pedradas. Debemos ir al desierto, y a 3 días de camino, y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos ordena. Entonces el faraón dijo: los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición que no se vayan demasiado lejos, y pídanle también por mí. Y Moisés contestó: en cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se alejen los tábanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos, ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor. Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Los tábanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios
y de su gente. Pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó ir a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche continuamos con la lucha que hay entre Dios y el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, con Moisés y Aarón, su hermano, versus, digámoslo así, el faraón y Egipto. Y es que aquí nosotros podemos ver muchas cosas. La primera de ellas es que Dios es misericordioso. Miren, Dios puede acabar las cosas en un momentico. O sea, nosotros podemos llegar a analizar de que Dios solamente podía hacer un chasquido y acabar con la vida del faraón. Para Dios el faraón no era nada, no era absolutamente nada. Pero Dios en primera instancia quería dejar para la posteridad un mensaje, una señal de primero poder, segundo de paciencia y tercero de misericordia. Dios podía haber sido justo y pudo haber destruido a Egipto de una manera radical en un 2x3, pero no lo quiso hacer. Quiso ser paciente, quiso darle la oportunidad a Faraón que usando su libre albedrío eligiera dejar libre al pueblo de Dios de manera pacífica, de manera inteligente, con sabiduría. Aquí nosotros podemos ver la insensatez de un hombre guiado por el espíritu satánico, guiado por el espíritu de la rebelión, del diablo, guiado por un espíritu que quería destruir el pueblo de Dios. ¿Sí? Y vemos un contraste con el faraón que conoció José, un hombre lleno de Dios, que Dios lo elige y a través de los sueños, de esos dos sueños que José revela cuál es el significado, lo escoge para salvar no solamente al pueblo de Dios, sino también a toda la tierra de ese entonces. Y vemos cómo ese faraón de la época de José es bueno con los israelitas, les otorga la tierra de Gosén, tiene en buena estima a José, permite que el pueblo de Israel salga de Canaán y llegue a los egipcios y sobreviva con la administración de José. Y vemos cómo en los tiempos de Moisés, muchos siglos después, nos encontramos con un hombre que tiene un espíritu totalmente distinto, el espíritu del mundo. Y es un hombre que en primera instancia no reconoce a Dios. Cuando Moisés llega por primera vez a hablar con él, él dice, ¿quién es el Señor? ¿O quién es ese Dios de los hebreos? Para que yo lo obedezca. Y todas estas plagas que vamos viendo representan la lucha entre la religión verdadera y la idolatría. Recordemos que las 10 plagas o las 9 plagas van a ser una burla y van a ser una ridiculización que Dios va a hacer de cada una de las deidades que tenían principales que tenían los egipcios. Y es así como nosotros podemos ver, ellos adoraban a las ranas. Ellos creían que las ranas eran dioses del río Nilo. Por eso las plagas comienzan con el río Nilo volviéndose sangre. Y vamos progresando y vamos saliendo y vamos primero entrando al elemento del agua. Luego vamos a entrar al elemento de la tierra. Posteriormente en los demás capítulos vamos a ver el elemento aire. Y por último vamos a ver el cuerpo del hombre. Como lo leíamos en capítulos anteriores, cuando estábamos hablando de Job, Satanás le decía a Dios que el hombre daba o haría cualquier cosa
por su propio cuerpo. Bueno, la última plaga va a ser con el cuerpo, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cómo ya las ranas hacen parte del río y ellos la adoran. Y hay una diosa que tiene morfología de rana, ¿sí? Y por eso es que los egipcios no se atrevían a matar las ranas. Fíjense, las ranas salen del río y hierven, dice el Señor. Ahora, otro punto importante es que esta plaga, la segunda plaga, Dios le dice a Moisés: ve al faraón y dile que deje ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Dios está siendo claro. Dios la tiene clara, ¿sí? No ha cambiado su voluntad. Quiero que mi pueblo salga de la esclavitud de Egipto y vaya al desierto, al monte Horeb, a adorarme. Dios no está cambiando, no va a negociar su petición. Lo que Él quiere, no lo va a negociar. Y Moisés tiene que crecer espiritualmente y tiene que defender el punto de vista de Dios. No puede flexibilizarse ni negociar nada aparte de lo que Dios quiere. Eso es lo que realmente es un profeta de Dios. Eso es lo que realmente es un enviado de Dios, ¿sí? El profeta de Dios, el enviado de Dios, no asume, ¿sí?, sus propias negociaciones. No habla en su propio nombre. Por eso Jesucristo siempre decía de que Él hablaba en nombre de quien lo envió, que es Dios Padre. Y que Él mostraba las cosas que Dios Padre le había mostrado. Entonces, cuando nosotros vemos que un profeta habla por sí mismo, ya ahí se fregó la vaina. Entonces vemos cómo esta segunda plaga Dios le advierte al faraón. Le dice: deja ir a mi pueblo, si no las ranas van a acechar toda tu casa, a tus funcionarios, a tu palacio. La vas a tener en todas partes. Como es un animal sagrado, tú no las vas a poder matar. Ustedes no las van a poder matar y les va a dar una incomodidad. Entonces ahí cuando ¿qué pasa? Dios le dice primero a Moisés que vaya donde el faraón y le diga, y segundo le da la orden a Moisés para que le diga a Aarón. Siempre quedamos ahí, sí. ¿Sí? Dios le habla a Moisés y Moisés le habla a Aarón. Y Aarón hace lo que Dios mandó, ¿verdad? Extiende sobre el agua el bastón y salen las ranas. Ahora, ¿qué pasa? Que el faraón manda a llamar a Moisés porque están incómodos, no pueden matar las ranas, y entonces llama a Moisés como intermediario, ¿verdad? Y entonces le dice que quite las ranas. Pídele al Señor que nos quite las ranas, a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente se vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Primero ya está cediendo un poquito. ¿Sí? Dejaré que vayan a adorar a tu Señor. No está diciendo dónde ni en qué condiciones. Solamente los dejaré. Como si Él fuera dueño de los israelitas. Como si Él fuera el Dios de los israelitas. Fíjense cómo Él está poniéndose en el lugar de Dios. Entonces Moisés le contesta: dime cuándo quieres que yo te pida por tus funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti, de tu palacio. Obviamente este era un problema grave, ¿verdad? No podían matar las ranas, no podían trabajar, y estaban con animales que ellos consideraban sagrados. Entonces, y estaba quedando en ridículo la diosa rana. Entonces el faraón le dice: mañana mismo, ya. Y Moisés le contesta: así se hará. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios actúa, escucha la oración de Moisés, la intercesión de Moisés. Y esa es la intercesión de los santos de la Iglesia Católica. Los santos no hacen el milagro. Aquí está clarito. Moisés oraba, intercedía, ¿verdad? Y quien hacía el milagro es Dios. Quien hace los milagros en la Iglesia Católica es Papito Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María y todos los santos que nosotros tenemos son intercesores. Personas que oran
a Dios por nosotros, hacen gestión por nuestras peticiones y oraciones. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios cumplió su parte. Dios siempre cumple su parte. ¿Quién fue el que falló? El faraón. ¿Qué pasó? Cuando ya el faraón, cuando ya las casas salieron cuando ya las ranas salieron de las casas, de los patios, de los campos, la gente recogía las ranas muertas, las tenía que recoger porque ellos no las podían matar porque para ellos eran sagradas. Y había un mal olor. Me imagino la incomodidad tan grande de esa situación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ya el faraón se vio libre de problemas, siempre un hombre necio, no creyendo en Dios y no prestando la atención al poder de Dios, porque era un hombre idolátrico, para él no existía un solo ser todopoderoso, sino que existían muchas, con muchos caprichos. Entonces se puso terco y no le hizo caso a Moisés y Aarón. Y ya el Señor lo sabía, porque el Señor nos conoce de corazón, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, ahora viene el Señor y viene la tercera plaga, como les dije en el capítulo anterior. 2 plagas, Dios le avisa, la tercera la manda sola. Ahora Dios llama a Moisés y le dice, toca el polvo de Egipto, o sea, ya es la tierra, el elemento tierra. Pasamos del elemento agua al elemento tierra. Toca el polvo de la tierra de Egipto para que se convierta en mosquito. Y se van a convertir en mosquitos. Vamos a ver de que los egipcios eran muy aseados, muy limpios, para hacer sus rituales y para hacer sus adoraciones a sus dioses. Con los mosquitos, ¿verdad? Picando ya no solamente, molestando no solamente a los hombres, sino ya a los animales, no podían hacer adoración. Estaban incómodos. El polvo se había convertido en mosquitos y estaban mal. O sea que ya en los ritos y adoraciones ya estaban siendo afectados. Ya va creciendo la incomodidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la tercera plaga? La tercera plaga, ya los magos que tenían el poder limitado de Satanás ya no pueden hacer mosquitos. ¿Sí? Y se dan cuenta ellos que ellos están peleando ya con una fuerza descomunal, ya sobrenatural, ya que supera sus límites y sus fuerzas. Ya Satanás no puede copiar. Con las ranas ellos habían logrado traer más ranas. ¿Sí? Ellos lo único que hacen es que copian el milagro, más no lo superan, más no lo liberan, ¿sí? Porque no tienen ese poder, Satanás no tiene ese poder. Aquí Satanás se queda limitado y no puede igualar el poder de Dios. Esa es la tercera plaga, que es la de los mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los magos le dijeron, aquí está la mano de Dios, pero el faraón se puso más terco y no les hizo caso tal como el Señor lo había dicho. Por último, vuelve la segunda fase. Ya terminamos la primera fase, ahora viene la segunda fase. El Señor le dijo a Moisés, el faraón va mañana temprano al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle lo mismo, le dice lo mismo. Así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Dios no ha cambiado lo que Él quiere. ¿Sí? Porque si no, te mandaré tábanos que eran como mosquitos, ¿sí? Peor todavía para los egipcios. Pero ahora viene con un aliciente. Y es el hecho de que Dios ya comienza a hacer excepción entre los egipcios y los israelitas. Él va a mandar a los tábanos. Y todo se va a llenar de tábanos. Y va a arruinar a Egipto, menos Gosén. Gosén era la región donde estaba el pueblo de Israel, donde ellos estaban viviendo, donde el faraón de la época de José les otorga la tierra para que ellos cultivaran y para que ellos fueran pastores de ovejas. ¿Sí? Entonces ya Dios está aquí haciendo una excepción. Y fíjense lo que Él le dice. Esto es maravilloso. Dice, pero cuando suceda esto haré una excepción con la región de Gosén donde vive mi pueblo. Mi pueblo, ya Dios está reclamando.
Ya le está diciendo a Faraón, no es tu pueblo, tú no eres dueño de él, el dueño soy yo. Y allí no habrá un solo tábano, ni uno solo. Así sabrás que yo, el Señor, o sea, ya aquí él está definiendo esa pregunta que hizo en Éxodo 5, se la está respondiendo otra vez. Estoy en este país, estoy aquí estoy presente. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Ojo con eso, maravilloso, fíjense, ya Dios está haciendo separación. Ya Dios está sellando a su pueblo. Ya Dios está apropiándose de su pueblo. Haré distinción entre tu pueblo y el mío. Y a tu pueblo lo atacaré con tábanos, mientras que en mi pueblo no habrá ni uno solo. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso tendrá lugar mañana mismo. La soberanía de Dios. La soberanía que tiene Dios sobre la naturaleza. Limitando también la vivencia y la religiosidad, atacando a la religión politeísta, idolátrica de los egipcios y del mundo entero, porque recordemos que Egipto está representando al mundo. Entonces, el faraón mandó a llamar así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tábanos invadió el palacio del faraón, las casas de sus funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos dejaron el país completamente arruinado, excepto Gosén. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Ya les está poniendo condición. ¿Qué dice Moisés? No señor, un momentito. Así no es la cosa. Primero que todo, si nosotros aceptamos esa condición, tu pueblo nos puede apedrear, porque los animales que le vamos a sacrificar a nuestro Dios son sagrados para ustedes. Entonces, ahí habría un problema social. No, señor. Dios nos está pidiendo que vayamos a 3 días al monte Horeb y allá lo adoremos, como Él nos lo ordena. ¿Sí? Aquí Moisés no está entrando a negociar por sí mismo como para llevar las cosas bien, no. Moisés está haciendo su papel muy bien de profeta de Dios. No cambia la condición de Dios. Eso es muy importante para todas las personas que predicamos y para todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza de Dios. Nunca cambiar lo que Dios quiere enseñar a través de nosotros. Este servicio, esta vocación, no es para beneficio nuestro, es para beneficio del pueblo de Dios. Y es un servicio que Dios nos pide, ¿sí? Como hijos que somos de Él, y que nosotros lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Fíjense, eso es muy importante. Por eso San Pablo no cobraba un peso por las predicaciones que hacía. Y él se jacta en las cartas que escribió de que él nunca fue peso para ninguna comunidad, porque él mismo trabajaba. Y toda su predicación la sostuvo el Espíritu Santo y su venta de carpas. Por eso no es justo que tantos siglos la gente viva y coma del Evangelio y sean muy ricos. Eso no está bien. Entonces el faraón le dijo, los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios a su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos. Y pídanle también por mí. Ya está diciendo, pidan también por mí. Ya va a ablandar, supuestamente. Y Moisés contestó, en cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se alejen los tábanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos, ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. Es un problema, esto es un conflicto espiritual, esto es un problema nada más de adoración. Fíjense, el conflicto espiritual de todos los siglos. ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? ¿En quién ponemos nuestros ojos? Esto es una lucha, una guerra por la adoración. El faraón no quería dejar ir a los israelitas porque era su fuerza gratis de trabajo.
A él no le importaba la vida de los israelitas, ni a qué Dios servía. A él lo único que le importaba era que ellos le producían. En cuanto Moisés salió del palacio, el faraón oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Volvió a cumplir Dios lo que Moisés le pidió. Los tábanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios y de su gente, pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó ir a los israelitas. Volvió otra vez la puerca al charco. Qué hombre tan terco, qué hombre tan difícil, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo una persona, cuando está llena del mundo, cuando está llena del espíritu del mal, como aunque Dios es misericordioso, aunque Dios le advierte, aunque Dios le manda muchas advertencias, no deja de pecar. Y ahí es donde terminan de sufrir las desgracias de la vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué nos pasa esto? ¿Por qué a esta persona le sucedió lo otro? Hombre, porque de pronto vemos cómo esa persona vive a espaldas de Dios. Dios es misericordioso. Dios pudo haber hecho, del faraón pudo haberlo destruido enseguida, pero respetó su libre albedrío y le dio muchas oportunidades. Ahora, cualquiera me dirá, pero es que Dios fue muy paciente. ¿Por qué le mandó 9 plagas? Primero que todo, porque Dios quería destruir a toda la idolatría de Egipto. Segundo, quería demostrarle a los israelitas el poder magnífico que Él tenía sobre toda la tierra, sobre todos los elementos. Agua, que existían en ese momento, pues agua, tierra, aire, fuego, después con la columna de fuego, y sobre la misma vida del ser humano. Entonces, esto es un signo, esto es una Pascua, ¿sí?, que vamos a ir revisando poco a poco. Para continuar, vamos a ver cómo Dios castiga a los reyes de la tierra. Vámonos a el libro profético de Daniel, capítulo 4, versículos del 18 al 37, la historia del rey Nabucodonosor de Babilonia, otro reino idólatra, el reino de la idolatría por definición, Babilonia la Grande. Vamos a ver, dice: este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido. Pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el espíritu del Dios Santo. Fíjate, Nabucodonosor reconocía que Daniel, Belsasar, era un hombre de Dios, lleno del espíritu de Dios. Que sus magos, que no tenían el espíritu de Dios, no podían interpretar estos sueños. Entonces Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar contestó: ¡ay, ay! Que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y fruto abundante que alcanzaba para alimentar a todos, y cuya sombra se arrimaban las bestias del campo, y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es usted, su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Suéltenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él, y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba.
como los bueyes, y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, siga su majestad este consejo mío. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres, la caridad. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron. Un año después, mientras el rey se paseaba por la tierra de su palacio de Babilonia, dijo: miren qué grande es Babilonia. Dijo: y yo, con mi gran poder, la edifiqué como capital de mi reino, para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada, y Nabucodonosor fue separado de la gente. Comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. El hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Curación de Nabucodonosor. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive por siempre. Su poder durará siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante Él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme, y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí lo tenemos clarito. Cómo Dios actúa con los reyes de la tierra. Nabucodonosor era babilónico, no era judío. Pero Dios es Dios de todos los hombres. Dios es Dios de todos los reyes de la tierra. Dios es el que permite que haya gobernantes. Pero también hay que tener en cuenta esto. Cada gobernante tiene un libre albedrío. Tiene la capacidad de hacer el bien o del mal. Tiene la capacidad de elegir muy bien, servir a su pueblo con amor, con honestidad, con pulcritud, o simplemente ser un tirano. Lo que de pronto en esta vida no ve o no ven esos tiranos que tenemos, por ejemplo, hoy en día, es que ellos Dios mismo los va a juzgar, así como juzgó a Nabucodonosor. Y la historia también lo juzgará. Vamos a ver la historia de otro rey. Vámonos a Sennacherib. Este es Asirio. Primero estábamos con Babilonia, ahora vamos con Asiria. Vámonos a Segunda de Crónicas,
Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 20. Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta muestra de fidelidad, llegó Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y puso cerco a las ciudades fortificadas con intención de conquistarlas, las ciudades fortificadas de Judá, del pueblo de Israel. Al ver Ezequías que el Sennacherib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequías se armó de ánimo y reconstruyó la muralla, y también construyó torres sobre ella y una muralla exterior. Fortificó además el terraplén de la ciudad de David, y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo diciéndoles: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Escuchen eso. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Después el rey Sennacherib de Asiria, quien se encontraba atacando a Laquis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén que estaban en Jerusalén, el siguiente mensaje: Sennacherib, rey de Asiria, manda a decirles: ¿por qué se sienten tan seguros que se quedan en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequías les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo a ustedes a morir de hambre y sed. ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto y le ofreciera incienso solamente en un altar? ¿No saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los otros países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué piensan que su Dios puede salvarlos? Por tanto, no se dejen engañar ni embaucar por Ezequías. No le crean, pues si ningún Dios de ninguna de esas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. ¡Wow! Esto y más todavía dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. Sennacherib escribió además cartas en que insultaba al Señor, Dios de Israel, y en que decía contra él: así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mi poder a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib, dirigiéndose a la gente de Jerusalén que estaba en la muralla, gritaron bien fuerte en hebreo para asustarlos y aterrorizarlos, y así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de las otras naciones de la tierra, que son dioses hechos por hombres. En esta situación,
el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo, como Moisés con Aarón, recuerden. Entonces el Señor envió un ángel, que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró en el templo de su Dios, allí mismo lo asesinaron sus propios hijos. De este modo, el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos valiosos para Ezequías, rey de Judá. Les dio miedo. Y a partir de entonces su prestigio aumentó frente a las demás naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, el poder de la palabra de Dios. ¡Pum! Burlándose del Dios de Israel, del Dios Altísimo. Un solo ángel, uno solo, mató a todo el ejército que se jactaba de haber acabado con todos los demás pueblos de la tierra. Un solo ángel. Yo me imagino ese man dando espada de fuego. Un solo ángel. Y Jesús cuando Pedro le corta la oreja a Malco, cuando lo van a arrestar, Jesús le dice a Pedro, hey, mete la espada en la vaina, ¿verdad? Porque si yo quiero, le pido al Señor y me manda 12 legiones de ángeles. ¡Wow! Increíble. Entonces, es importante que nosotros le oremos al Dios de Israel por nuestra vida, por Colombia, por la pandemia. ¡Ey! No dejemos de orar, definitivamente. Vamos a finalizar este estudio con Proverbios 1. Vámonos con Proverbios 1 primero. Proverbios 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Palabra de Dios. Miren la diferencia entre Nabucodonosor y Sennacherib. Nabucodonosor termina, después de pagar su condena, su castigo, reconociendo que él es un rey poderoso, pero quien manda en el mundo y en la tierra es el Dios de los israelitas, el Dios del cielo, el Dios verdadero, y termina recuperando su reino y le fue mejor, como a Job, ¿verdad? Mientras que Sennacherib termina siendo asesinado por sus propios hijos, por su soberbia y prepotencia. Aquí tenemos las dos cosas. Y para terminar, Proverbios 9. Proverbios 9, versículos 10. Dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con estos estudios bíblicos? Tratando de conocer al Dios maravilloso. Tratando de conocer a ese Dios que nos creó, que nos formó y que nos tiene aquí con vida. Porque es Dios quien nos tiene con vida. Porque Dios es el que quiere que nosotros vivamos. Porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Él nos ama profundamente. Entonces dejemos que Dios entre en nuestras casas, en nuestra vida, y todo, desde la mente, el cuerpo, el espíritu, el corazón, la sexualidad, el trabajo, la familia, los estudios, todo sea para gloria de Dios. ¿Sí? Listo. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por esta maravillosa palabra de poder, cómo tú despliegas tu grandeza, Señor, cómo tú doblegas la necedad, cómo humillas al que es soberbio, al que es prepotente.
Aparta de nosotros la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, la autosuficiencia. Aparta de nosotros ese espíritu de ateísmo y permítenos a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Cristo, reconocerte en todos nuestros caminos y que todos nuestros caminos te glorifiquen. Todo, así estemos enfermos, así estemos con mucho estrés, mucho trabajo, que todo sea para tu gloria. Bendito y alabado sea a ti, Santísima Virgen María. Te damos gracias por el sacrificio de dar tu vientre para que Cristo viniera al mundo, por ser esa discípula fiel. Ruega por nosotros, Madre del Cielo, por la situación de Colombia y por la situación de salud del mundo. Que este coronavirus se vaya pronto, que este coronavirus pierda poder, que el Señor mande al Arcángel Rafael y recoja toda esta enfermedad, para gloria y honra de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.